También no distingue clases sociales, ¿sale? Como puede ser una persona humilde como una persona rica. Es decir, es una enfermedad, ¿sale? No hay ni una cura para el alcoholismo y quien lo vive pues, realmente sufre demasiado, tanto con su familia, en la sociedad como en su trabajo. Entonces hablar del alcoholismo es un tema muy extenso, ¿no? Yo puedo decirte muchas definiciones de alcoholismo, pero yo creo que la parte principal del alcoholismo son los problemas sociales que aquejan a nuestra sociedad. Y a quienes afectan principalmente a los jóvenes, ¿no? En su adolescencia, desde ahí inicia el alcohólico, desde que tiene edad entre los 11 años hasta los 15 años, se marca eso como adolescencia, somos adolescentes. Y si tiene todas estas circunstancias de problemas sociales, económicos, en fin, en su entorno, es como ellos llegan a este vicio del alcoholismo. Entonces, el alcoholismo yo lo definiría como un problema social y económico también, en este caso del país. ¿Cuáles son las principales causas del problema? Mire, yo considero que lo principal, desde mi punto de opinión, son tres. Primero viene la social. La social que viene siendo parte de tu familia, es decir, si el joven tiene problemas dentro de su núcleo familiar, a veces llega el amigo, pero tienen la misma edad. Un ejemplo, te pongo a ti, con la señorita. Tienen la misma edad, no sé, a lo mejor tienen 13 años, 14 años, cada vez a lo mejor 15 años ya como jóvenes que van en un bachiller. Por ejemplo. Si tienes tú 14 años, tienes problemas en casa, en vez de decir tu problema a una persona mayor, tú te refugias con tu amiguita. Y tu amiguita a lo mejor si tiene un amigo que es alcohólico, es decir, que consume drogas, que consume alcohol, te jala a ti. En vez de darte un consejo a ti especialmente, tú te vas con ese amigo y que te dice, ven, tómate unas cubitas conmigo y empiezan ahí desde, como dicen por ahí, la cervecita, el tequilita, y ahí empieza ese problema social. Es decir, también al ser joven no se refugia en su papá, porque a lo mejor el papá es alcohólico, ¿sí me explico? Y a lo mejor tiene, pues tiene la pena de platicar algunas cosas con su papá o con su mamá. Entonces, ¿dónde se refugia? En este caso, con el mismo amigo. Económico. ¿Por qué económico? Bueno, recordemos que actualmente en México el problema económico es para todas las familias en general. Carecen a veces los jóvenes de a lo mejor tener una buena vida, a lo mejor ellos desearían alguna otra vida, tener cosas, pero no lo tienen. Entonces, el alcoholismo ahí generalmente en qué radica, en esto, a ver, yo les explico, pues en este caso con ustedes como jóvenes. Comienza, le vuelvo a repetir, primero una fiesta con amigos, bueno, yo sí no puedo dar mi opinión porque tampoco soy un experto, ¿no?, en la materia, pero desde mis vivencias, desde que he estado joven también yo lo he visto con mis amigos. Comienza, le vuelvo a repetir, en este caso con la cerveza, luego se ve un problema, luego se vuelve cada 8 días, luego cada 15 días y luego que dicen, no, ahora ya es cada tercer día y luego ya es diario. Entonces desde ahí surgen todo este tipo de problemas. A nivel nacional, México ocupa, eso sí te lo puedo decir, ocupa el tercer lugar en alcoholismo. Eso para que lo apunten ustedes. ¿Por qué? Porque México es el segundo consumidor en cerveza y generalmente se ven ustedes como jóvenes. Entonces, esa problemática también se ve actualmente en la sociedad. Uno de los principales factores que existe en México son tres. Luego tiene el económico, porque a veces si tú quieres tomar y si te juntas con el amigo, si no te da la mamá, si no te da el papá, ¿tú qué haces? Robas, ¿no? Sí. Esa es la palabra correcta, robas. Y se ha visto, o sea, si eres drogadicto, si eres alcohólico, cualquier vicio que tú tengas, que es principalmente el alcoholismo de adicción, jóvenes roban para sus vicios, o sea, no roban para otra cosa, es para sus vicios. Entonces, aqueja mucho a la sociedad. A ustedes, por ejemplo, han visto jóvenes que inclusive, en este caso en su escuela, llegan hasta asaltarlos, ¿no? O sea, Sí. y generalmente ¿quién los asalta? Pues jóvenes. ¿Por qué? Porque están desubicados, porque no saben qué hacer. Todas esas cuestiones deben de tener ustedes cuidado como jóvenes. Entonces, esas son las principales causas, ¿no? O sea, principalmente viene desde el núcleo familiar y desde ahí viene de lo particular ya a lo general. ¿Por qué? Porque lo general ya es un problema social que aqueja a todos, a todos. ¿Y en qué? En robo, hasta inclusive un alcohólico puede matar por la misma ansiedad que siente con el alcohol. Entonces, todo ese tipo de consecuencias o causas, bueno, yo las considero importantes, ¿no? ¿Otra pregunta? ¿Cuál es la reacción del paciente al ser internado? Bueno, ahí, bueno, ya platicar, yo no soy alcohólico, yo no te puedo dar esa respuesta, pero sí he tenido amigos y también he tenido familiares, en este caso, que han sido alcohólicos, y en este caso yo he entrado a anexos porque he entrado con amigos, los he ido a internar.
¿Cuál es la reacción que tiene el alcohólico dentro de, perdón, no escuché bien la pregunta, Al ser internado. al ser internado? Bueno, recordemos que en nuestra sociedad existe AAA, no sé si no la han escuchado, Alcohólicos Anónimos, ¿no? Sí. Bueno, existe también Oceánica, digamos, pero esta es para la clase que tiene pues dinero, porque casi están viviendo en un hotel con psicólogos. Es muy diferente a una AAA. ¿Por qué? O AA. ¿Por qué? Porque la gente que es internada en AA o en AAA son personas generalmente humildes. Y recordemos que estos centros de atención al alcohólico principalmente son personas que tuvieron el mismo problema. O sea, ¿por qué? Porque ellos lo comprenden, porque ellos lo vivieron, porque ellos saben cómo se sienten. Yo metí a 2 amigos acá en los anexos y bueno, ¿cuál fue la reacción? Pues fue de desesperación. ¿Por qué? Porque recordemos que ahí me comentaban ellos por sus experiencias que una vez que son internados, pues sienten la ansiedad de tomar, entonces es el enojo, es el no dormir, es el enojarse con su familia, es el enojarse con él, y empiezan a ser agresivos. Esa es la reacción, la agresividad, la no adaptación, poco a poco con las pláticas que se les van dando, porque ahí son por sesiones, comienzan desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, comienzan con sesiones, terapias, pero es la misma gente que ha sido o ha fundado estos centros de atención al alcohólico, pero ellos mismos porque lo han vivido. Entonces, ¿cuál es la reacción? La agresividad. ¿Cuál es la reacción? La desesperación. ¿Cuál es la reacción? El no cariño por sus familiares, el sentirse abandonados por sus familiares, el no ser comprendidos por la sociedad. En fin, yo siento que eso es lo que siento, porque luego no he estado dentro de un centro de adaptación, pero sí he convivido yo con alcohólicos, porque he tenido inclusive hasta hermanos, no lo digo con pena, he tenido un hermano que ha sido alcohólico, que ha sido internado, que ha sido en un anexo, y él me comenta todo eso igual y dentro de la reacción ellos saben que estando ahí igual les pegan, igual los levantan temprano, o sea, ellos saben que estando ahí inclusive hasta violaciones, ¿no? Entonces se ha visto en algunos casos, a veces con señoritas inclusive que también han salido y en vez de ayudarlos, pues a veces los perjudican. Entonces la reacción principalmente es la agresividad, de escaparse. ¿Por qué? Porque ellos se sienten encarcelados, ¿no? Y de alguna manera están encarcelados, ¿no? Porque no salen, no pueden tomar, en fin, son muchas cosas que ellos no pueden discernir bien. Entonces eso sería la reacción que tiene un alcohólico. De acuerdo. ¿Qué consecuencias cree que proporciona el problema? Uy, pues mira, mija, yo creo que las consecuencias son bastantes. Yo creo que yo marco 3 consecuencias principales. Dentro de la sociedad, la principal consecuencia es el robo. En este caso, por la desesperación que tiene el mismo alcohólico, a que robe, ¿no? A que entre a casarte a jóvenes, a familias. Entonces, es una de las principales causas. La otra de las causas principales también que llegan a matar, ¿no? A veces dentro del núcleo familiar, recordemos que cuando el alcohólico ya no sabe ni lo que hace, llega a golpear a la mujer, a sus hijos, por lo mismo que ya no sabe, ya no está consciente de su estado emocional, inclusive luego hasta llega a violar a las propias hijas, a los propios hijos. Entonces esas consecuencias pues aquejan mucho a la sociedad y que de alguna manera a veces el gobierno no da estos informes, no da esta tasa de índices, porque generalmente son particulares para ellos, ¿no? O sea, usted conoce el problema del alcoholismo, pero no lo conoce en general, ¿no? A lo mejor tú puedes hablar del alcoholismo y su causa, pero hasta ahí a lo mejor no tenemos el tiempo para investigar, ni tenemos el tiempo para ir directamente a un centro de readaptación. Entonces, las causas, te voy a repetir, está desde la agresividad hasta puede dañar o violar a cualquier persona por la misma ansiedad que siente. Otra de las consecuencias es pues andar vagando en las calles, ¿no? O sea, la gente a veces está tomada y se pierde allá en las calles. ¿Y qué pasa con el alcohólico? Pues en ese sentido, pues se siente ya despreciado por la sociedad. De las consecuencias, pues si en este caso reacciona bien, y si tú vas pasando, pues ya te está diciendo de groserías, y tú como señorita vas, te puede agarrar, en fin, muchas cosas, ¿no? Otra de las principales causas también es la desintegración familiar, ¿no? ¿Por qué? Porque la esposa ya no está dispuesta a soportar al alcohólico, ¿no? Porque hay hasta un límite, es decir, hasta acá llegaste, ya no te aguanto, entonces lo corre, o viceversa, al revés. Ahora se está dando el problema también con unas jovencitas, con unas señoras que ahora ya también ya toman. Entonces ya la equidad de género
ya es para ambos, ya el alcoholismo también para las mujercitas, también ya, o sea, ahora ya veo jovencitas de bachiller, de secundaria, que van a los antros y pum pum a tomar, o sea, esto ya es en general. Otra de las clases sociales y que se ve específicamente es en la clase alta. Pueden ir a la Juárez, en los antros de la Juárez, híjole, chavas cayéndose literalmente tomadas. ¿Cuál es la causa? El embarazo no deseado. ¿Por qué? Porque no están conscientes de lo que hacen. Se emborrachan, toman, se van al hotel, tienen relaciones y como dicen por ahí, no saben ni quién fue el papá. Esa es otra de las consecuencias graves de la adolescencia, el embarazo no deseado. ¿Por qué? Porque hay parte, y esto se ve mucho en las clases altas. El aborto, otra de las consecuencias, como se embarazó, como tomó, y como que mi familia no quiero que se entere, pues voy, aborto y se acabó. Entonces, esa es otra de las principales causas, el embarazo, o sea, porque no sabemos qué hacen. Entonces, como en los antros ya pueden entrar desde los 14, 15 años, desgraciadamente ya las señoritas ya se desarrollan muy rápido, así aparentas de 18 años, pásale mija, pásale. Pero al final de cuentas el alcohol es un negocio en nosotros, ¿están de acuerdo? Sí. Porque si no fuera negocio, pues simplemente yo no te dejo entrar a ti. Entonces, aunque pagan multas porque saben que hay menores de edad, pero al final de cuentas, pues deja mucho dinero. Y te pongo un ejemplo, una cerveza ¿cuánto te vale en una tienda? 30 pesos. Y en un antro ¿cuánto te vale? Al triple, ¿no? 120 pesos, 90 pesos. Entonces, es un negocio rotundo. Entonces, acá es esto, otra, ¿qué puede ser? Una vez tomada alcoholizada, viene un secuestro, te prostituyen. O sea, todos estos problemas vienen a veces a causa del alcohol, obviamente, ¿no? Entonces, sí son consecuencias muy, muy, muy graves y que generalmente a veces ustedes como jóvenes las deben de entender y las deben de discernir, ¿no? Entonces, esa es otra consecuencia. Entonces, las consecuencias que yo estoy nombrando se ve generalmente, te vuelvo a repetir, en una a lo mejor en los jóvenes que son de media clase o alta clase. ¿Por qué? Porque generalmente ellos también a veces pues no les hacen caso a los papás, les dan dinero y piensan que con eso ya les da la felicidad. Entonces, el alcoholismo, les voy a repetir, esa es otra de las principales causas, el embarazo no deseado, el embarazo. Otra de las principales causas también es el despido del trabajo. Bueno, en este caso yo soy abogado. ¿Qué pasa en una empresa? En una empresa, si tú vienes tomado, te llaman la atención una vez. A la segunda vez, automáticamente te corren. Y el alcohol, si tú tomaste un día sábado, un día domingo, eres obrero y tienes que estar el día lunes o presentarte en tu trabajo, ¿qué pasa si vienes con aliento etílico? ¿Sabes qué? Se te llamó la atención una vez, 2 veces. A la tercera, hija, joven, vamos para afuera. Es otra de las principales causas que te corran de tu trabajo, ¿sale? Sí. Entonces el divorcio, igual, porque la mamá ya está harto del alcohólico. Los hijos también, la desintegración familiar, y pues esas son las consecuencias que yo considero que aquejan principalmente a la sociedad, ¿no? Y vemos de ahí que, por ejemplo, países del norte son un poco más liberales, que a lo mejor nada más están con mamá, con papá. Países del centro, como es Puebla, que está considerado como uno de los estados moralistas morales, que es decir, que aguantan mucho las familias, el golpe del marido, el maltrato, la violencia. ¿Por qué? Porque así están educados acá. Pero más sin en cambio tú te vas al norte, tienes una libertad más plena. Pero ciertamente es también que en el norte también hay, por consecuencia del alcohol, por consecuencia de la drogadicción, llega a haber hasta inclusive muertos, ¿no? Porque pues ya no saben lo que hace el famoso machista, saco la pistola y pum pum. Entonces tú te vas a divertir sanamente con los amigos, pero no sabes cómo realmente está la otra persona. Ya te hizo algo, el amigo se levanta y como te lastima, ¿no? O sea, el alcoholismo es hablar de eso, es hablar de consecuencias muy graves, ¿no? Y que realmente no tienen un tema o una curación, una varita mágica de decir voy a desaparecer esto para los jóvenes, ¿no? Porque recuerden que ustedes como adolescentes adolecen todavía de algunas cosas, no están centrados en esto. Digo, si personas ya mayores no están centradas, pues imagínense, esto ya depende de ustedes, de su propia educación, desde su propia perspectiva, porque yo puedo estar con un alcohólico, pero no porque sea alcohólico yo voy a tomar, ¿sale? Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que ustedes deben de entender este tema del alcoholismo, ¿no? ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Cómo se apoya este problema? ¿Cómo se apoya este problema? Bueno, el apoyo de este problema yo considero que nada más bueno, en cuanto al apoyo, hay centros de readaptación, como ya les decía, que hay AA, AAA, Oceánica, otros institutos también que a lo mejor están en nuestra mano,
pero que desconocemos, ¿no? Porque nosotros como seres humanos, usted señorita, usted joven, no puede entender esto del alcoholismo porque a lo mejor no lo ha vivido. A lo mejor tienen familiares, a lo mejor tienen amigos, valga la redundancia. Pero los centros de apoyo deben de ser por especialistas, ¿no? O sea, que realmente tenga el conocimiento pleno del tema, que es el alcoholismo. Y a lo mejor de cierta manera hasta vivirlo, ¿no? Porque yo no puedo dar mi experiencia de decir, a ver, juzgo al alcohólico, pero yo realmente yo no sé qué es lo que siente un alcohólico, porque yo no estoy dentro de eso. Ciertamente es por un desequilibrio social, emocional que tuvieron, o a veces hasta por gusto, ¿no? Pero desgraciadamente la mayoría es por un desequilibrio social, por problemas familiares, por algo que les pasó, y eso no lo pudieron superar. Entonces, considero yo que en la actualidad debe la carrera de psicología, por ejemplo, que atiende o aqueja, entre comillas, o ayuda a problemas sociales, a lo mejor lo considero que dentro de un bachiller, ustedes como jóvenes, se hace apoyo antes. O sea, si hay una causa, que hay una, ustedes en psicología lo saben, si hay una causa, hay una consecuencia, exactamente. Si hay una causa, hay una consecuencia, es decir, ser responsable de tus propios actos. Entonces, pero si nosotros como jóvenes, si nosotros como familia podemos prevenir, hay una prevención, ¿verdad? Prevención, su nombre lo dice, prevención, sería un apoyo. Un apoyo, ¿por qué? Porque estoy previniendo que el joven, que el adolescente tome. Y le voy a hacer, sabe que a ver, esta es la lista de consecuencias, esta es la lista de tus causas, y en fin, enmarcarle cada uno de sus puntos, ¿no? A ver tú como joven, si tomas vas a hacer esto, esto y esto. Entonces, el joven al tomar ya lo pensará dos veces, ¿sí me explico? Sí. Otra de las armas principales sería prácticamente, en este caso, que fueran ustedes a un centro de AA. ¿Para qué? Para que ustedes vieran en este caso cómo es que la gente está ahí. ¿Sí? Para que ustedes por lo menos disiparan cómo se verían reflejados ustedes y se pusieran en ese ratito. Consultas, cuestionarios, en fin, hay grandes apoyos en la actualidad. Ustedes como jóvenes, la institución, igual ustedes pedir información en cualquier dependencia que les ofrezca estos servicios, orientarse, ¿no? Y si tienen esos apoyos y si tienen esos claros conceptos, ustedes prácticamente la van a pensar ya dos veces, ¿no? Ya sí. En un futuro, cuando te entren a la universidad, en un futuro cuando usted tenga a su esposo, cuando usted tenga a su esposa, entenderán, si yo le entro por acá por el alcoholismo, yo ya sé, ¿no? ¿A qué le tiro? Como decía alguien bien cierto, un alcohólico, alcohólico no es aquel que toma demasiado, alcohólico ya es aquel que toma por lo menos una copita diaria, una copita cada 8 días. ¿Por qué? Porque ya no deja eso. Y también es bien cierto, como me dijo el alcohólico, ¿sabe qué, licenciado? La gente nos juzga, la gente nos critica, pero realmente no sabe ni las razones ni los motivos por qué nosotros estamos como alcohólicos, por qué nosotros estamos acá. No deben de juzgarnos, ¿por qué? Porque al final de cuentas el alcoholismo, lo resume así, es una enfermedad, no hay una cura, no hay una varita mágica para decir, pum, ya te desapareció tu vicio, ¿no? Es como el mitómano que te roba, ¿no? O sea, es una enfermedad, es como no sé, orientaciones sexuales que también ya son enfermedades, en fin, también es una enfermedad el alcoholismo. O sea, no hay una pastilla mágica que tú te la tomes y pum, ya dejó de tomar, ¿no? Porque inclusive alcohólicos que tienen 20, 30 años siguen siendo alcohólicos, ¿no? Porque así tú puedes decir, ya la superé, pero en 20 años si tú sufres algo, pum, decaes y hasta la muerte vas. Entonces, ¿cuál sería el último gol? ¿Cuál es el tiempo en promedio del paciente internado? Bueno, en este caso te voy también, por experiencia propia, tengo conocimiento que, por ejemplo, si tú te internas en una AA, para que el paciente apenas esté de alguna manera ya esté consciente en este mundo, generalmente deben de internarlo de un mes. En un mes, generalmente el cuerpo desecha todas las toxinas malas que tiene tu cuerpo. La otra sería prácticamente, lo adecuado sería 3 meses. Después de esos 3 meses, el cuerpo queda libre de toda toxina, tus conocimientos ya están al 100% y ellos ya van un poco disminuyendo, es decir, la ansiedad, la agresividad, y ya empiezan ellos a retomar de nuevo como personas que fueron antes, ¿no? Antes de ser internados. En el centro de Oceánica
Ahí claramente la regla es de 3 meses, 6 meses y un año que esté internado el paciente, ¿no? Entonces ese sería el tiempo adecuado clínicamente, pero yo creo que no hay un tiempo de lo personal, porque yo lo he vivido, en este caso con experiencia con amigos, yo creo que no hay un tiempo determinado, yo creo que el tiempo es aquel que se le da, en este caso el mismo alcohólico, porque les voy a repetir, no hay una curación, ¿sale? Ok. ¿Qué le dirías a las personas que están viendo el video? ¿Qué les diría? Bueno, ustedes como jóvenes principalmente les diría que no caigan en este vicio, que principalmente ustedes vean las consecuencias, las causas, ¿verdad? Y que en algún momento ustedes tengan ese valor civil, ese valor moral, de que a lo mejor por diversión digan, vamos con los amigos, vamos a echarnos una cubita, miren, el alcohol no es malo, pero hay que saberlo controlar, ¿no? Entonces, ustedes como jóvenes apenas inician, pero el consejo que yo les doy a ustedes es que primero vean las consecuencias, vean hasta dónde pueden llegar y que realmente ustedes como jóvenes tengan ese valor moral y civil de que si ven a una persona con algún problema, también lo apoyen, porque ustedes saben que en la escuela los orientan, y si no tienen esa orientación, porque a veces es un tabú de parte de la sociedad, siempre el alcohólico es tachado como malo, lo hacemos a un lado, al igual que el drogadicto, estos problemas son alejados. Ojalá ustedes como jóvenes hicieran algo realmente para ayudar a ustedes mismos como jóvenes. Si tienen un amigo alcohólico, apoyarlo, no discriminarlo, porque el discriminar lo que hace es que sea más alcohólico. Entonces, en vez de ayudarlo, pues lo perjudicamos, ¿no? Entonces, yo les doy ese consejo, que si tienen algún tipo de problema con sus amigos, pero lo principal, que ustedes mismos se amen. Una vez que se aman ustedes, créanme, es muy difícil caer en esta situación. El día que no se llegan a creer, y si tienen problemas, vayan, problemas emocionales como jóvenes, pues la principal arma es con un profesionista. Yo les hablo de lo que es la sociedad, ¿no? Yo les hablo de un término de acercarse a Dios, ¿no? Pero pues cada quien es creyente de su propia religión, ¿no? Entonces, yo eso es lo que les diría. Apóyense también si tienen problemas igual más adelante con un profesionista, para que les ayude a resolver todas sus dudas, y sobre todo les voy a repetir, el alcoholismo es una enfermedad, o sea, no hay cura para el alcoholismo, hay voluntad, es voluntad, que es muy diferente a una cura, o sea, entonces eso es lo que yo les digo. Ok, muchas gracias, le agradecemos su tiempo para la entrevista. Okay.